Ya estamos de vuelta. Esto no ha durado nada de nada. Mercedes España en Twitter dice: la jueza Laya creo que no va a dejar ningún cabo sin atar. Óscar Rivas dice: de esta juez tan maja que parece que va en serio con la corrupción del PSOE andaluz. Algún día, vamos a ver. Saúl Rodríguez dice: buen programa de información plural y veraz. Ángel Campos dice: buenas noches amigos, en casa estoy viendo el debate. Buenas noches, el programa de hoy promete. Bueno, la verdad es que nosotros también podríamos hacer un debate aquí entre los primeros espadas. Podríamos hacerlo perfectamente. Nos dejamos abierta esa posibilidad, esa invitación. Pero nuestra casa es muy modesta, pero que muy modesta. En platós tenemos uno o ninguno. Bueno, hay dos. Juan Carlos se ríe porque me toca. Porque me toca. Rubén Marocco Plazas dice: pues menos mal, bueno, nada. Eso ya lo he leído antes. Total, que participáis en las redes sociales, que es lo importante. Y ahora sí creo que tenemos algo al teléfono. Almudena. Hola, buenas noches. Soy trabajadora de la Junta de Andalucía desde hace bastante años y entonces quería aclarar que el señor Griñán hace alusión a que el déficit de la Junta es menor que de otras comunidades y yo como trabajadora les quiero contestar. El déficit de la Junta es falso, porque en la Cámara de Cuentas no viene reflejado los créditos y los gastos de todas las empresas, fundaciones, consorcios que se han maquillado con la ley del enchufismo. Ahí hay muchísimo dinero que no sale en ninguna Cámara de Cuentas. Me gustaría, por favor, que explicaran esto al andaluz de a pie, que no entiende estas palabras. Hay un informe de un profesor de Economía Aplicada de Granada que lo viene... Hay un informe de un profesor de Economía Aplicada de Granada que está en la Universidad de Granada, por supuesto, y ese informe es un informe durante 20 años que explica, y ese informe lo tiene la Consejería de Hacienda, la señora Aguayo lo ha tenido este tiempo. En ese informe explica cómo se ha ido gastando todo el dinero andaluz y en qué se ha gastado. Y eso no sale en ningún sitio. Por eso quiero que quede muy claro que el déficit de la Junta es falso. Y por favor saquen documentos, que eso existe, que no se lo creen los andaluces. Y llevamos luchando 2 años los trabajadores de la Junta para decir esto. Gracias por el programa, porque es que podemos decir la realidad. Muchas buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, escalofriante, ¿no? Nunca mejor dicho. Es que tiene toda la razón. Llevamos años denunciándolo, he aludido antes a la administración paralela. La Cámara de Cuentas, por desgracia, ha tenido acceso a solamente parte de las cuentas de esa administración paralela como sector público empresarial andaluz, que se conoce, ¿no? Y aún así ha dicho muy claramente, en sus informes, que estamos hablando de 5.000 millones de pérdidas, que si no se le hubieran hecho transferencias continuamente de fondos, las pérdidas eran clarísimas. Por tanto, estamos hablando de un sector deficitario. Pero como bien ella ha reconocido, es que las fundaciones del sector público andaluz, que tienen la misma consideración que las empresas públicas de las que hablaba antes, a estos efectos, gestionadas privadamente, estos no han sido controlados. Por ejemplo, ¿os recordáis? Fondo Formación y Empleo, nada más y nada menos, dentro de la Consejería de Empleo, la Fundación de Andaluza de Servicios Sociales, en el seno de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y en un tema tan sensible, nada más y nada menos, que es la igualdad y la prestación de servicios sociales, la Fundación Andaluza de la Drogodependencia y Atención a los Discapacitados. Es decir, que todo esto no está siendo ni ha podido ser controlado por la Cámara de Cuentas. Sí, llamada, ¿eh? Es que el problema es que efectivamente la administración paralela, o lo que venimos en llamar todos la administración paralela, que es tan grande como toda la administración autonómica, si no más, porque tampoco tenemos datos exactos, por tanto puede que sea incluso más, precisamente para lo que está concebida esa administración paralela es para saltarse todos los controles, todas las normas y por tanto toda la fiscalización que podría haber en la administración pública. Pero precisamente esa es una de las razones por las cuales las personas que deban de estar en la administración paralela inevitablemente tienen que ser personas de confianza política de la administración socialista.
porque lo que hacen es retirar del foco del conocimiento, retirar del foco de lo público, de la administración pública, y por tanto les permite ocultar o les permite disfrazar la realidad que sea. Es mucho más fácil en una sociedad anónima que en una sociedad pública, es mucho más fácil exponer unas cifras contables o unos balances vestidos de otra manera, sobre todo si las auditorías las hacen también empresas de cierta confianza y con las que tienen ciertas relaciones, si no son las mismas auditorías de personas que están relacionadas con ello. Entonces, todo eso al final es precisamente para ese fin, para el fin de poder administrar los recursos económicos de Andalucía de una forma arbitraria y a criterio de quien ¿Esa documentación ellos políticamente existe quieran. a la que se refiere esta...? A lo que se refiere ¿Esta andaluza? Esta andaluza es al fin y al cabo a que el déficit no es el que se pregona. El déficit es aún mayor porque no se cuenta con el déficit de la administración paralela, que ya lo han dicho la Cámara de Cuentas. Los créditos, habla de los créditos. Claro, bueno, pero están contrastados y auditados por la Cámara de Cuentas. Sí. Es decir, pero es que además, que era donde yo decía, es que además hay cosas que la Cámara de Cuentas no ha llegado, no ha podido aún controlar. Mira, Luego, hoy vamos a ver una cosa, por ejemplo, si nos da tiempo, supongo, que hay uno de los temas que es que se habla ya de que la cifra de los ERES, por ejemplo, la cifra del dinero defraudado o mal movido, no estamos hablando ya de 1.000 millones de euros, estamos hablando de 1.500 millones de euros. Bueno, ¿por qué estamos hablando de 1.500 millones de euros? Porque hay unas reuniones en las que aparentemente, o según se denuncia, hay un acuerdo, y por tanto unos compromisos, como tú muy bien dices, Mauri, unos compromisos de pago superiores a los que se consignan. A los presupuestos. ¿Cuánto de superiores? El doble, directamente, el doble. Entonces, si se consignan en la documentación 60 millones, el compromiso de pago real que hay es 120. 120. Con lo cual, si eso fuera así, no estoy diciendo que sea así, pero si eso fuera así, podemos estar hablando del doble. ¿Automáticamente? Automáticamente. Sí. Tenemos otra llamada. Buenas, soy un almeriense y me gustaría si podían investigar qué es lo que ha hecho Comisiones Obreras, o bueno, en su caso el sindicato, que ha despedido a 20 personas del sindicato con el plan que están denunciando en la convocatoria y en las manifestaciones. Resulta que ha despedido a 20 y le ha despedido con 20 días de despido solamente. ¿Cómo puede ser eso? Que los sindicatos mienten, hombre. Están mintiendo, ya en Barcelona, esto no es nuevo. En Barcelona hace una semana y media despidieron a 50 y también le dieron 20. O sea, cuando el sindicato tiene problemas económicos, de reorganización, de adaptación, entonces los 20 días son absolutamente justificados. Pero claro, si es un empresario privado el que dice, mire usted, es que yo no puedo hacer, entonces ya 20 es que están explotando al personal, malvados, es que son unos canallas, son egoístas. A ver, es que esto es un discurso, es que esto es un discurso de las momias de Tutankamón. Es que esto no es quien se lo crea. Lo que estamos oyendo de estos sindicatos. Yo cuando escuchaba el otro día, guerra, y la violencia contra los empresarios en una manifestación de 30.000 personas, 30.000 solo. Dice, bueno, pero es que Rajoy tiene 11 millones y pico de votos. Votos secretos en urna, libre en urna. Y estos son 30.000 que veremos a ver cómo han ido. Si es que, oye, te quito la liberación como no vaya y tal. Hombre, por favor. Y hablando de contraposición de legitimidades. ¿Pero de qué me está hablando? O sea, que usted se considera tan legítimo como el señor Rajoy, preséntase a las elecciones, a ver si consigue 100 votos. Amigo. Es que hay una cosa... muy bien expresado eso. El tema de los sindicatos, yo escuchaba, no sé si era a Balbín o no me acuerdo quién era, no vamos a decir nadie más por si acaso no era, pero creo que era Balbín en una radio, en una tertulia, estaba diciendo... Es que muchas veces se dice que los representantes de los trabajadores y la paz social con los empresarios y tal, y él decía, bueno, pero es que ni a los sindicatos, ni a los empresarios, ni a los representantes de los trabajadores, no, los han elegido los ciudadanos, nunca, en ningún caso. Y el porcentaje de representación de los sindicatos, de los trabajadores, es bajo respecto a otros países para poder alzarse con la voz de los trabajadores y de los parados es cero.
porque ha quedado muy claro que en los últimos años los sindicatos respaldar a los parados no les ha importado absolutamente nada. Pero al final el tema de lo de los 20 días, quienes han criticado mucho la reforma laboral, en cuanto se ha puesto en marcha, han cerrado un periódico, por ejemplo. Me estoy refiriendo a Público. A Público, sí. Que hay que rechazar la idea de que se cierre un periódico. Yo me entristezco, ¿no? Claro, pero no es bueno lo que no puede, pero es que es el mismo discurso que el del sindicato. O sea, yo lo critico. Entre los obreros y los empresarios y los sindicalistas y los futbolistas, te quiero decir. Sí, hay de y todo. no vamos a defender a nadie. Aquí lo que uno se asombra es que un sindicalista de la talla, vaya, de la talla, aunque solo sea por vejez, de Cándido Méndez, pretende introducir un conflicto de legitimidad entre el gobierno de España, elegido en urnas libremente por 11 millones de personas, y unos señores que, como bien ha dicho Mauri, es que no son elegidos en ninguna urna por nadie que yo sepa. ¿Hombre? Por Dios, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de una cosa muy rara. Aquí lo que estamos hablando es de un partido socialista detrás de los sindicatos, como los muñecos, como los teleñecos, para ver si desgasta un poco el poder político enorme que ha acumulado Rajoy. Pero vamos, por Dios, no podemos entrar en esas dinámicas que son absolutamente impresentables. Y luego hay que decir, quien da la clave de toda esta película es el lehendakari Pachi López, que tuvo ayer una intervención de estas de gloria, un día de gloria, diciendo, hombre, lo que pasa es que aquí el problema que los sindicatos tienen no es la clase trabajadora, no son los trabajadores, no. El problema es que de salir adelante la reforma laboral, el poder de comisiones y UGT se reduce prácticamente a la nada de aquí a 15 años. Ese es el problema. Sí, pero que lo diga un representante conspicuo del Partido Socialista es estupendo. Eso es lo que se juega. Pero también lo han dicho otros dirigentes del Partido Socialista, precisamente lo que han dicho es que mucho de lo que está en esta reforma laboral en concreto lo debía de haber hecho el PSOE. La gran mayoría de las cosas, precisamente. Y lo que pasa y el problema no solamente ya es la legitimidad de los sindicatos, que como tú muy bien dices, porque al final los que están en la calle son los que están defendiendo. No están defendiendo a los trabajadores, no están defendiendo a los parados, están defendiendo a los propios sindicalistas. O sea, eso no tengan ninguna duda. Ahí los que están son los liberados sindicales, los de la organización del sindicato, sus familias, los que sean. No tengan ninguna duda. Y obviamente el Partido Socialista Obrero Español, que se ha alineado o está teledirigiendo, no sé exactamente cómo es, estas manifestaciones. No se olvide que además este mismo lunes, ayer, Griñán en Huelva ya estaba también haciendo declaraciones en ese sentido, o sea, haciendo llamamiento a Comisión Obrera y a UGT, pero directamente, manifestación, huelga, o sea, tensión, lo de siempre, tensión en la calle. Y entonces ese es el problema, es decir, o sea, que al final resulta que al margen de legitimidad o no legitimidad, obviamente que es lícita cualquier tipo de protesta o cualquier tipo de manifestación, por supuestísimo que es lícito, por supuestísimo que es lícito. Donde están los límites es la violencia, cuidado, porque hay manifestaciones y manifestaciones, y unas son de una forma y otras son de otra. Pero lo que es lamentable, lo que es absolutamente lamentable, al menos a mi criterio, es que todo esto lo que esté es innecesariamente ensuciando un proceso democrático como es la campaña electoral en Andalucía. Y lo están ensuciando porque interesadamente están ensuciándolo. Claro. Es decir, no porque haya surgido espontáneamente o haya dado la coincidencia. No. Es porque intencionadamente lo están haciendo así. Y eso me parece muy grave. Hombre, lo que sí me parece importante es dejar una vez puesta de manifiesto más la doble moral, ¿no? Estamos en la calle moviendo, efectivamente, lícitamente, cada uno legítimamente en el uso de lo que quiera, ¿no? Pero lo que es indudable, yo creo que para cualquier ciudadano de este país lo puede ver, con independencia de todo, porque nosotros como sindicatos que somos, también estamos en contra de determinados aspectos de esta reforma laboral, pero también estamos en nuestro derecho de agotar todos los cauces para tratar, todos los cauces negociadores oportunos. No se nos olvide que ahora mismo la reforma laboral está abierto un periodo de trámite parlamentario, que es también muy legítimo utilizar, casi el primero
que entendemos nosotros que hay que agotar. Si a partir de ahí pues uno no consigue lo que entiende que también es derecho habrá que protestar algún pues modo. habrá que protestar. Pero en cualquier vamos caso... a ver, pero si somos el país de las manifestaciones. En cualquier si yo cuando caso, vivía en sí. Madrid, Pero digo, ¿qué nos toca hoy? No, ¿Quién se pero- manifiesta hoy? Agustín, Estábamos hay igual, no pasa manifestaciones nada. y manifestaciones. Yo recuerdo la manifestación de funcionarios, maravillosa manifestación para la historia de esta tierra, 50.000 personas en la calle y no se partió ni un papel en la calle. Es que no quedaba un papel en la calle. Y recordamos el otro día las manifestaciones de los bárbaros estos de Barcelona que dieron la vuelta al mundo porque el New York Times sacó la foto en portada. Esos señores de la supuesta izquierda que tienen que ver con una democracia pacífica y sensata, como la que manifestaron los funcionarios y los trabajadores públicos. Dejadme Por Dios, que vayamos a por la vayamos última decir llamada. que todo es igual. Que se nos echa el tiempo encima. Un mensajito vamos a dejar por ahí. Buenas tardes, Agustín. Me llamo Pepe Jiménez. A ver si no le dan vergüenza al señor Tosso y al señor Méndez con 100 días de gobierno que lleva el Partido Popular, que todavía quizás no los lleve, a hacerle una huelga o a provocar una huelga y no ha sido capaz de hacerla en 8 años al señor Zapatero y compañía. Estos dos tipos no tienen vergüenza ninguna. Estos deberían de coger y no darle ni un duro de subvención, que coman y vivan con lo que los afiliados pagan de sus cotas mensuales. Con eso que hagan la huelga y no con el dinero de los demás. Muchas gracias, Agustín. Un saludo a ti y a todos los contribuyentes que hay ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Como diría José Mota, ¿tú también te has dado cuenta? Una cosilla, yo creo que hombre, antes es que generalizamos, decimos los sindicatos y nos referimos siempre a UGT y comisiones. Y yo creo que Claro, habría que también yo por ya la estoy compañera, harta de decirlo decir que y no hay quiero otros, hacerme ¿no? la pesada. Claro, bueno, pues Y algo Pedro, yo a decirlo. Y Pedro es uno de los que los sindicatos, Pero yo bueno, un es día una le forma voy de a hablar ver. que tenemos lógica porque en realidad son los más con más representación, y cuando se habla de los sindicatos, pues hombre, nos olvidamos de otros sindicatos que a lo mejor están en otras posturas distintas. Pero en cualquier caso, el problema principal que tienen los sindicatos, aparte de que en 15 años se le puede acabar la cuota de poder que pueden tener en las negociaciones y en las empresas y de representación, es que ellos no han entendido que la crisis nos afecta a todos y a ellos también, y no es una crisis económica. Ellos no han entendido que la crisis significa, por sistema, que ellos tienen que cambiar su forma de ser. Y yo he escuchado muchas veces a Cándido Méndez decir, alabar el sistema alemán en el que la financiación es totalmente de afiliados y que los sindicatos tienen peso en Alemania. Bueno, pues abogue por ello, porque yo escucho más veces a UGT y a comisiones decir autofinanciación de la Iglesia y no decir autofinanciación de los sindicatos. O sea, tú no puedes abogar por una cosa y por otra, que son churras y merinas, no tienen nada que ver. Pero no puedes estar reclamando eso cuando tú estás recibiendo dinero público, y no solo por subvenciones, sino por lo que cogen de todas las formas posibles por haber. Por empezar, el tema de los seres. O sea, por todo. O sea, la cosa es coger por todo. Cursos de formación, etcétera. Cursos de formación, los seguros que tienen con BBVA, en fin, todo. Bueno, pues que no cojan, decir, pues nosotros no cogemos esto y vamos a dar el paso de decir, nosotros vamos a ser defensores de los trabajadores en lugar de defensores de nosotros, que es el problema que tiene la gente, la visión que tiene ahora mismo de los sindicatos, por culpa principalmente, yo creo que de la cúpula sindical, porque yo creo que seguramente, aunque haya algunos coaccionados, también ha habido gente en la calle que verdaderamente ha salido a protestar porque la reforma laboral le parecerá injusta, y me parece fenomenal. Carlos, ¿qué querías? Sí, yo quería decir que creo haber escuchado a Fernández Tosso precisamente diciendo que él estaría a favor, si mal no me recuerdo, en ABC.radio, lo digo por si hay que buscarlo, que él estaría a favor de lo de la casilla en la declaración de la renta para el tema sindical, para la financiación sindical. Pero entonces me caben varias preguntas. Primero, eso sería repartir entre todos los sindicatos, claro. Porque obviamente, aunque ellos sean sindicatos de clase y tengan representación mayoritaria general, pero por ejemplo el mayoritario a nivel de funcionario en la administración es FESIF. Claro. Hay otros sindicatos con otras mayorías. Aparte de eso, me pregunto yo como ciudadano, ¿por qué tengo yo que pagar a un sindicato como ciudadano? ¿Por qué? Lo tendrán que pagar
quienes estén interesados uso de él, en ¿no? claro, en el Y más sindicato. se lo preguntará al empresario al que le está Claro, pisando el empatía. callo. Yo quería recordar aquí a este punto. Cuando no se dice puedo. sindicato, sí, y es UGT, y con lo buena que tú eres, Alicia, ¿cuándo te voy a quitar la palabra? Si tú nunca interrumpes, mi vida, yo no. por favor, Hay que referirse más a buena ellos que es. como los sindicatos de esa clase. De esa clase, no, ni de De clase. esa clase, de no esa de No es la clase trabajadora, de esa clase. de esa clase. No, ya lo han dicho, pero... Hombre, no, recordar un par de cositas simplemente. Creo que la semana pasada se hicieron públicas, no dispongo de ellas, la verdad que lástima, unas cifras a nivel estatal de subvenciones a estos dos sindicatos. Digo que qué lástima porque realmente cuando alguien ha querido ponerse a ello es una tarea ardua. Porque supone ir viendo boletín a boletín, pero no de Andalucía, de todas las regiones, más el BOE. Eso en primer lugar. Hombre, yo dudo que este señor lo diga de una forma tan clara que lo que está dispuesto es a que se le ponga la casilla. Porque bueno, aquí tenemos, y Pedro conoce mucho de este asunto también, que hay un límite y además nosotros queremos hacerle una propuesta en serio al Partido Popular, al Grupo Parlamentario y a todos los grupos parlamentarios para que se modifique de una vez la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Todo esto es motivo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que voy a explicarlo muy brevemente, muy claro. Muy claro. Es una ley primero del año 85, para empezar, un tiempo que era completamente diferente, estábamos pues como recién salidos de o casi pues, todavía, según algunos estudios, en transición. Y bueno, pues sí, es verdad que los sindicatos tenían un papel en España, después de haber salido de un largo periodo franquista, que quizás era necesario como agente social para todos. Dicho esto, estamos ya en lo que estamos. Y aparte de que en la crisis estamos en los tiempos que estamos, en el siglo XXI y que se necesita pues un sindicalismo del siglo XXI. ¿Qué hicieron UGT, comisiones y el gobierno del año 85? Hay que recordar, gobierno de Felipe González en aquel momento. Blindaron a los sindicatos, comisiones obreras y UGT en esa ley de libertad sindical. Los blindaron de forma que tienen derecho a todo, simplemente por ser comisiones obreras y UGT. Da exactamente si tienen mayor o menor representatividad entre los trabajadores de una determinada empresa o de un sector o de una comunidad o no, da igual. Entonces se permiten sentarse en la mesa sectorial de la Junta de Andalucía en base a eso. Por más que protestemos, por más que digamos, por más que ellos dicen por Ley Orgánica de Libertad Sindical me permiten estar en estas negociaciones. Oiga, pero nunca en representación de los trabajadores, porque eso han dicho claramente en las urnas que no los quieren a vosotros. Entonces, podréis estar, como yo le dije en esa mesa sectorial, en representación institucional, porque la ley os dice que institucionalmente tenéis derecho, pero nunca habléis por boca de los trabajadores de la Junta de Andalucía, porque os han dicho claramente no. Y ese es el problema. Queremos instar de verdad desde CESI, espero que otros sindicatos en este país nos ayuden en esta labor que consideramos difícil, modificar. ¿Qué otro sindicato se puede comparar con CESIF, con el vuestro? Hombre, desde luego nosotros en la administración pública somos mayoritarios, ya después sectorialmente en distintas partes de la administración pública, en Junta de Andalucía está SAFJA, que también es mayoritario, lo que ocurre es que nosotros ahora somos el primero en la mesa general del empleado público, porque nosotros somos un sindicato de la sanidad, de la enseñanza, de la justicia, etc. Agrupáis ahí. Entonces no es solamente de la administración general. Pero bueno, que hay sindicatos a nivel estatal, pues está USO, en fin, hay otros sindicatos que esperemos que entre todos, porque oye, todos, es que hay una libertad sindical que reconoce la Constitución. ¿Todos tienen el mismo discurso que el vuestro, que CESIF? ¿Todos pensáis Hombre, igual? Evidentemente somos todos sindicatos que nos nutrimos de las cuotas, básicamente porque la ayuda que en este caso pueda dar la Junta de Andalucía o cualquier otra comunidad a los sindicatos que nos llaman sectoriales, bueno, nos llaman otra cosa, nos llaman amarillos, a nosotros, amarillos precisamente. Sí, es un nombre que viene de la Revolución Industrial Inglesa, que ya nos llaman, de la prensa, ¿no? No tiene nada que ver con la prensa. No, es que hubo en una serie de huelgas inglesas del carbón y del hierro, cuando los que no iban a la huelga, convocaban una huelga contra los empresarios, y los que no iban a la huelga se solían poner para ir a trabajar un impermeable amarillo. Entonces, amarillo era el que no seguía la huelga en general. No, sí. Y entonces, pues bueno, pues de una forma falaz, evidentemente, se nos acusa simplemente porque no vamos a la rueda del gobierno como ellos han ido en los últimos años. Bueno, muy bien, Alicia, buena intervención, ¿eh? Y te he dejado, ¿eh? Venga, gracias. Qué rica. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa, porque queríamos hablar de Bahía Competitiva, del fraude de Bahía Competitiva, y lo vamos a hacer, pero a vuelta de pausa, no os lo vais.